Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que están aquí. Les pido a todos y todas, por favor, que prendan sus cámaras. Estamos todavía esperando que algunas personas prendan sus cámaras y verifiquen que tengan el micrófono apagado. Muchas gracias. Genial. Bueno, les agradezco nuevamente por estar el día de hoy aquí para nuestra segunda videoconferencia. Tal vez quisiera empezar primero por decir que creo que es importante tomar en cuenta que el fin de semana pasó algo que es de conocimiento público, que yo creo que es trágico dentro de nuestra realidad nacional, la masacre carcelaria, además de, o por supuesto, tantas otras situaciones de violaciones a derechos humanos que pasan. Pero quiero tomar un momento para reconocer que dentro del trabajo que realizan ustedes como defensores y defensoras, me parece importante hacer mención del impacto que eso puede tener en el trabajo que hacemos, en la manera como nos sentimos, en la manera como nos relacionamos con estos contenidos. Y quisiera reconocer que eso está presente. Eh, y si alguien quisiera decir algo respecto de eso. Por eso, que nunca, o sea, que no se haga mucho énfasis en la clínica privada. O sea, ellos van a determinar qué va a hacer. Quisiera también saber si alguien quisiera mencionar algo respecto de eso, si necesitan compartir algo o tal vez recursos. Quisiera dar un momento para tener ese espacio. Bueno, como les decía, en cualquier momento de la clase, si es que alguien quiere mencionar algo respecto de eso, me parece importante crear ese espacio. Entonces, el micrófono está abierto para eso. Tomo nota de lo que nos dice Verónica, de que su micrófono no sirve. Y te agradezco por comunicarme y les agradezco a todos y todas quienes han prendido sus cámaras también. Bueno, una vez que hemos hecho ese espacio para visibilizar esa situación, quisiera dar paso entonces ya a empezar con nuestra videoconferencia de hoy. Si es que alguien no tuvo la oportunidad de presentarse y quisiera presentarse y decir lo que hace, en dónde trabaja, sus expectativas del curso, también, por favor, este es el momento para igual intervenir. Buen día, compañeros, compañeras. Mi nombre es Humberto Freire. Hola, Humberto. Gracias. Bueno, yo participo en Acción Ecológica con la Universidad Andina Simón Bolívar para actividades justamente de registro de situaciones situaciones de comunidades que están en procesos de defensas territoriales, antiextractivas, defensa de derechos humanos. Entonces, por un lado, participo y estoy en esa experiencia actualmente de recoger justamente casos y que el proceso, que encontré cierta similitud con el proceso que veníamos realizando en un proceso con la primera semana de trabajo y sobre todo el último componente del monitoreo. Eso. También personalmente participo del colectivo de Geografía Crítica. Soy miembro de allí. Eso acerca de mí, acerca de
lo que ocurre, pues, por un lado, la crisis carcelaria, que ya no es crisis, esto ya es una perpetuación de una violencia dentro de las cárceles. Para las personas privadas de libertad no caben derechos, no hay derechos, y eso ha decidido el Estado de forma arbitraria, aunque tengamos constitución que nos pueda proteger y que tenga la obligación. Esa ingobernabilidad también, que no toma en cuenta las sensibilidades familiares, de quienes en algún momento, pues sí, o sea, cometieron un acto que agredió, pero no por ello en una cárcel debes terminar de estas maneras. Y ya siendo particular, pues el caso de, sí, de un compañero finalmente, aunque nunca lo conocí, de Molletura. O sea, una comunidad altamente golpeada, ¿no? Vulnerabilizada desde hace 3, 4 años. Bueno, es más largo el tiempo, pero los últimos 3 años ha sido mucho más difícil. Es prácticamente el segundo momento que se presenta en menos de un año otra muerte de un miembro de la comunidad. Recordemos que en marzo fue asesinado otro compañero. Igual alrededor del proceso de defensas. Lo que yo no sé tampoco cómo evacuar, cómo decirlo en los círculos, en los procesos en los que estamos, tampoco sabemos. Nos sentimos indefensos, vulnerables. O sea, esa es la expresión que hemos sentido. Ujú. Y un dolor de no saber muy bien qué hacer. Ahí damos pasos, pero el espacio de cuidado finalmente es bastante difícil para estos momentos y para los compañeros y compañeras que han llegado a la cárcel, porque hay gente todavía que está en cárceles, defensores y defensoras. Entonces, no, realmente no, tampoco sé cómo, pero hablar sirve por el momento. Sí, sí. Eso, compas. Gracias, Humberto. Como decía, es difícil, como tú dices, es difícil poner esto en palabras, y yo quería crear un espacio donde podamos expresar algo y no necesariamente decirlo, pero saber que nos sostenemos en estos espacios porque, bueno, estamos aquí porque estamos hablando de monitoreo, estamos hablando de violaciones a derechos humanos, estamos hablando de derechos, y ustedes y yo también trabajamos directamente, diariamente, con situaciones que producen mucha frustración, pero creo que, claro, lo que está pasando tal vez está inclusive potenciando esos sentimientos, nos hacen cuestionarnos también. Em, y eso me parece muy difícil. Entonces, te agradezco por lo que dices, te escucho, y como lo repito, no tienen que decir algo, pero si quieren decir, eh, podemos crear ese espacio durante esta videoconferencia, aunque ese no sea el objetivo, pero ya que estamos aquí, podemos apoyarnos. Eh, bueno, para empezar entonces con, no sé si alguien quiere decir algo más. Ok. Bueno, entonces para empezar, Lina, ¿sí? tengo una pregunta. Mm. El monitoreo que se nos mandó a hacer es justamente, digamos, relacionado completamente a protesta social. Yo quería preguntarte, bueno, el INRED trabaja, me parece súper bonita lo que decía, creo que era Vero o Ana Vera, que es un poco relacionar con nuestros trabajos para aprender finalmente a hacer en nuestro campo y al día a día del monitoreo. Pero en ese sentido, preguntarte, nosotros estamos trabajando igual el tema de cárceles, ¿hay la posibilidad de hacer un monitoreo como de otro tema que no sea protesta, o el curso está pensado en monitorear temas de protesta social? O sea, lo que te podría decir, y la verdad es que no puedo responder a toda la pregunta porque hay partes de cómo se estructuró el curso que, digamos, tal vez en su origen desconozco, si es que tenemos que ligarnos totalmente a protesta, pero entiendo que el componente de protesta es un componente importante sobre el cual existe la necesidad de generar un proceso de, si se puede decir, conocimiento práctico. Y en virtud de eso, tomando en cuenta que no, las oportunidades para hacer ciertos reportes a veces no existen,
la idea era, ¿qué tal si aquí se genera ese espacio? No digo que no existe la oportunidad de hacer monitoreo de protesta, pero más bien un poco desde un punto de vista metodológico, pedagógico, la idea es, bueno, ustedes tal vez tienen en su trabajo las oportunidades de hacer monitoreo de otras cosas. ¿Qué tal si en este espacio hacen algo diferente, como justamente para aprender, para practicar? Y últimamente las herramientas están ahí para que las usen en su trabajo, ¿no? A mí me parece un poco complicado hacer esto en función de, digamos, de una votación, porque tendría que escuchar también qué opinan otras personas. Tal vez a otras personas les parece bien hacer ese tema y no sé hasta qué punto vamos a hacerle esto por mayoría o minoría. De cierta manera, en Idea Dignidad, esa fue como la idea metodológica. Entonces, quisiera escuchar a otras opiniones para yo transmitir esto con el resto del equipo y ver qué decisión se toma. No sé si otras personas tienen la misma duda de que el reporte Sí, tiene que yo ser. quería decir algo. Ujú, Perdón. sí. Pueden alzar la Eh, mano también para que yo les dé, Perfecto. si es que ven que no. Perdón, Sí, ya sí, me sí. tomé No, la no hay palabra. problema, pero digo, si es que quieren. Lo que yo quería decir es que creo que sería más oportuno lo que sugería también yo en el chat y lo que sugiere Pamela, porque efectivamente el curso dura poco tiempo y como indagar en un terreno solamente para hacer el ejercicio académico, me parece a mí que no es tan fortalecedor como que hagamos el ejercicio académico en el mismo tema que ya estamos trabajando, porque creo que la mayoría estamos trabajando en alguna temática de derechos humanos y podríamos aterrizarlo a nuestra temática en concreto. Sinceramente creo que es lo que va a resultar más. De hecho, yo hice los ejercicios pensando en un tema y proponiendo un tema alrededor del que ya trabajo, justamente por temas de tiempo, de facilidad de acceso a la información y de todo eso. Entonces yo estaría con esa opción. Gracias por tu opinión. Amalia. Sí, yo también tenía como una duda más que nada conceptual, es qué es protesta social, porque protesta social para mí podría ser todo lo que contravenga el orden constitucional o el orden de las cosas. Entonces la protesta social se puede llevar en las calles, como se puede llevar en cualquier momento. Entonces yo lo vi desde esa perspectiva y podría ser que el tema de las cárceles dentro de eso, o sea, por ejemplo, el tema de los defensores de derechos humanos, que son criminalizados por la protesta social y que el Estado no cumple con su obligación, podría entrar tal vez en ese rango. Yo lo vi un poco más amplio al concepto de protesta social y no sé si es incorrecto eso, y lo incorporé en mi idea de monitoreo, ¿no? Entonces ahí tendría tal vez una pregunta sobre qué quiere decir protesta social para el curso. Gracias Amalia. No sé si alguien también quiere intervenir. Estoy de acuerdo con tu pregunta, más bien dicho. Me parece muy importante tu pregunta porque efectivamente no tenemos un concepto de esto es protesta social y esto no es, y más bien era comprender que, como tú dices, efectivamente muchos aspectos de cuestiones de violaciones de monitoreo involucran aspectos de protesta que pueden tomar distintas formas. Sin embargo, me parece importante tomar nota de lo que nos acaba de decir Pamela y Verónica, sí, Verónica, sobre la posibilidad de hacerlo sobre un tema tal vez más específico relacionado con su trabajo. Por favor, déjenme preguntar, tal vez lo que podríamos hacer, déjenme cerrar esto, creo que está sonando. Si es que, digamos, como digo, yo no tomo esta decisión sola, si dentro de lo que está pensado y acordado también con Naciones Unidas, esto es posible, déjenme hacer un follow-up con ustedes de cómo podríamos zanjar esto. Podría ser que las personas que les parece un ejercicio bueno hacer sobre protesta, pues continúan con el tema que propusieron, y las personas que realmente lo ven como urgente, inclusive tomando en cuenta el contexto de la crisis o de la tragedia que está sucediendo ahorita respecto de las cárceles, pues podrían también hacer sobre eso, pero no les puedo decir esto ahorita, no puedo darles una decisión ahorita, necesito conversar con el resto del equipo de IDEA, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces empecemos ahora sí con los temas para el día de hoy.
Hoy vamos a hablar ya sobre el ciclo de monitoreo, que pienso que ya para todos los que pudieron revisar los contenidos de la semana 1, vieron, ¿no es cierto?, este cuadrito, yo lo imprimí, debería compartir la pantalla, pero voy a hacer a lo así nomás. El cuadro del ciclo de monitoreo propuesto en esta clase, ¿no es cierto?, tiene varios pasos. Y esta semana empezamos con 2 pasos, que es el análisis de contexto y el plan de documentación. Yo les recomendaría en realidad que si pueden tener siempre este cuadro a la mano para ir un poco como cuestionando, pensando y sobre todo, si se podría decir, comparando hasta qué punto los trabajos que ustedes han hecho en cuestiones de monitoreo, el trabajo que ustedes han hecho en cuestiones de monitoreo, el que están realizando ahora como parte de su trabajo en distintos temas, hasta qué punto, digamos, las actividades que se proponen como cada uno de estos pasos cuadran o no con este ciclo, ¿no? Como yo les decía la semana anterior y siempre digo esto en este curso, pensar en el ciclo de monitoreo tal como se propone en este curso es pensar en una herramienta. Lo que se está, perdón, disculpen, lo que estamos aprendiendo aquí es una herramienta sobre cómo organizar el monitoreo. Y más allá de organizar, la idea es que la manera como se estructuran estos diferentes pasos está pensada para tener un impacto aún mayor en los resultados de ese monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿cómo está dividido, por ejemplo, la fase de recopilación respecto de la fase de análisis? Generalmente yo he tenido varios alumnos y alumnas que siempre me dicen, bueno, yo antes no hacía como esto como en pasos separados, casi siempre era lo mismo, ¿no? Recopilaba información y la analizaba al mismo tiempo. Entonces, yo diría que esta semana, cuando empezamos con el análisis de contexto, el plan de documentación, vemos que el análisis de la información, de hecho, no está, digamos, dentro en los primeros pasos, ¿no? Nosotros no vamos a analizar la información que ya tenemos en los primeros pasos. De hecho, primero, el análisis de contexto es recoger cierto tipo de información que ya vamos a analizar cuál es. Luego, tenemos que planear cómo vamos a documentar la información que vemos que nos falta o que se necesita respecto de este tipo de problema que estamos monitoreando. En función de eso ya recopilamos bajo ciertos estándares de recopilación también. Y cuando digo bajo estándares, otra vez me refiero a la manera como estructuramos, la manera en cómo vamos a hacer, digamos, a cumplir con ese paso. Y luego viene un paso muy importante que es el tema de evaluación y corroboración de que la información que tenemos, digamos, hasta cierto punto es información que efectivamente, si se puede decir, es cierta o que es válida para el proceso del monitoreo. Y luego de eso viene el análisis, ¿no? Entonces, muchas veces yo he escuchado a muchas personas decir que este análisis se lo hacen en todas las fases, ¿no? Entonces, efectivamente, cada momento que en cada ciclo del monitoreo, estamos analizando el caso que estamos analizando. Sin embargo, la idea de cuando ya vamos a producir un reporte sobre el monitoreo que estamos haciendo, es un poco hacer esa reflexión de que el análisis en sí, el que vamos a reflejar en nuestro reporte, tiene que suceder luego de que hayamos cumplido con todas estas otras fases respecto de cómo analizamos el contexto y cómo recogemos y corroboramos la información. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a empezar con el tema del análisis de contexto. No sé si ustedes me podrían compartir sus experiencias haciendo este tipo de análisis. ¿Qué significa hacer un análisis de contexto en una situación de monitoreo? Pamela. Creo que justamente es, digamos, entender que un proceso social no se da, digamos, de la nada, sino que tienen como un montón de causas de diversa índole que permiten que el problema social se dé. Digamos, un poco, justo hablando de protesta social, porque de hecho el INRED hace protesta social y sigue estos procedimientos, nosotros hemos visto como todo un contexto no solo discursivo por parte del poder
un contexto de inversión económica con respecto a, digamos, a fortalecer las fuerzas armadas y la policía en general, la fuerza pública, un contexto, digamos, de muchísima más represión en las calles, incluso el discurso internacional que se tiene del presidente con otros presidentes que están, digamos, de acuerdo con la represión y con esta idea de seguridad. Entonces creo que es justo analizar como todas las cuestiones que pasan, no solo a nivel político, a nivel, digamos, del Ejecutivo, qué decisiones se están tomando a nivel legal, de ordenamiento jurídico y todo eso, también entender cómo están los colectivos, cómo está, digamos, la gente, las organizaciones sociales, si es que están lo suficientemente fuertes o no, si es que están debilitadas o no, y entender cómo se va a dar el proceso, digamos, el fenómeno en general. Entonces, para mí es como justo entender todo lo que pasa alrededor para saber que un proceso no tiene una sola causa, no es unicausal, sino que más bien tiene como todo un conjunto de cuestiones que se juntan para que el problema o el fenómeno pase, o se empeore o mejore. Gracias, Pamela. Sí, efectivamente, lo que mencionas es súper importante. Entonces, básicamente nos estás contando cómo INRED, ¿no es cierto?, comprende y, digamos, hace ese análisis contextual. No sé si alguien tiene otra experiencia en este tipo de análisis y tal vez ustedes no lo llaman análisis contextual, pero, ¿no es cierto?, más o menos en base a lo que ya dijo Pamela, vamos a decir, bueno, el análisis de contexto es justamente analizar esas circunstancias generales que rodean a una situación en particular. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, si hablamos de cuestiones inclusive, ¿no es cierto?, de historia, cuestiones demográficas, cuestiones de gobierno, cuestiones de cultura, inclusive cuestiones de tradiciones, de costumbres. Eso tiene influencia, como lo dijo Pamela, eso incide en nuestro entendimiento y las circunstancias en que muchas veces ciertas violaciones de derechos humanos toman lugar. Entonces, ¿cuál sería otro ejemplo de análisis de contexto? ¿Cómo ustedes han hecho análisis de contexto en el pasado? No sé si alguien quisiera compartir. O sea, recién tuvimos que hacer para el observatorio un análisis sobre el derrame que se realizó en medio de la pandemia y que afectó a varios pueblos indígenas. Y un tema que cuando yo llegué no se había hecho, pero era el análisis de cuánto tiempo se tomaba una organización en llegar a, por ejemplo, el COCA o al Agua Agrio para presentar una demanda o una acción de protección o medidas cautelares. Y eso es muy interesante porque afecta obviamente otros derechos como por ejemplo la tutela judicial efectiva o el debido proceso. Entonces, obviamente si uno analiza, claro, lograron accionar, pero ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánta gasolina utilizaron? Tienen acceso a lanchas, por ejemplo, que algunos pueblos no tenían, entonces tuvieron que ser representados por otros líderes indígenas. Y tal vez sus pretensiones no estaban incorporadas. Eso es otro tema interesante que vivimos en nuestro análisis de contexto. Súper, súper importante, Amalia, muchas gracias. Justamente otro de los elementos, como ustedes ya van a ver cuando hagan las actividades, se les va a pedir que miren una ficha. Y esta ficha básicamente tiene todos estos componentes, ¿no? De lo que debería o podría anotarse como información contextual. Y uno de esos justamente es infraestructura y servicios básicos. Entonces, claro, en esta parte del análisis de la información, en esta parte de la información contextual, que es el primer paso, un poco como reunir toda esta información que rodea, ¿no es cierto?, a la situación que estamos monitoreando. Muchas veces también me ha pasado que he escuchado de personas que, ¿no es cierto?, entran con una especie de presunción que ya se sabe esa información, que ya conocemos, que ya lo conocemos. Esto es conocimiento público. Inclusive en esas situaciones, tal vez ahí es más cuando necesitamos cuestionarnos si efectivamente tenemos toda esa información investigada, ¿no es cierto? Entonces yo les invito a pensar en las situaciones en donde hemos hecho esas presunciones de que sabemos del contexto, pero tal vez necesitamos justamente desagregar. Tenemos datos sobre la infraestructura, tenemos datos sobre los servicios básicos, sobre la economía, por ejemplo, que por ejemplo incide en varias cuestiones, por ejemplo, de violencia. A ver, yo vi que José levantó la mano antes. Y después le doy la mano al resto. Le doy la palabra al resto, perdón. José. Gracias.
justo quería aportar en lo que decías al final. Cuando suelo hacer este tipo de investigaciones, por ejemplo, trabajo bastante en extractivismo, en la Amazonía. Entonces, un análisis contextual importante es el macroeconómico, ¿no? Ujú, Cómo está el Estado y un poco para ponernos en la posición de qué está pensando cada quien en un momento específico, ¿no? Entonces, las decisiones del Estado se toman en función del desarrollo económico, ¿no? O de la necesidad económica, tal vez del endeudamiento, de la postura que tiene de extraer recursos. Por ejemplo, las organizaciones indígenas tienen otro paradigma de pensamiento y toman sus decisiones en función de decisiones colectivas, por ejemplo. ujú, ujú, Entonces, para este tipo de análisis contextual, yo siempre trato de ubicar en un, digamos, contexto amplio que te permite entender por qué pasan las cosas en un evento específico. Entonces, creo que la economía siempre es un factor interesante para estudiar, al ujú. menos en este tipo de casos. Y siempre, protesta social y todo lo demás, por ejemplo, crisis penitenciaria, se analiza o podría ser interesante analizar, y de hecho se ha hecho, cuál es el presupuesto asignado a las cárceles, ¿no? Cómo Exactamente. están viviendo los guías penitenciarios o todas las personas que atienden al sistema. Entonces Ujú. es un tema también que hay que ponerle sobre la mesa para hacer cualquier tipo de Ujú. investigaciones a mi criterio. Gracias, José. Sí, cisne, casi digo cisne. Sí, gracias, Caro. Bueno, sí, un poco con todo lo que han aportado también las compañeras y compañeros. Creo que todo este proceso del monitoreo va más allá del proceso de la causa inmediata como tal. Pongamos el ejemplo que es esto de cárceles que está en este momento. Digamos, se toma como una causa inmediata de ese momento el tema de la mafia y el narcotráfico, pero no se dan cuenta detrás de toda la causa principal que va de muchos años antes. Entonces, digamos, el tema del monitoreo es justo eso, que dentro del contexto tú puedas ver lo que va antes de lo que está pasando ahorita, que no se suscribe solo al tema de mafias y narcotráfico como lo menciona en cada momento el gobierno, sino que tiene que ver con un tema esto que, por ejemplo, mencionaba José, el tema del presupuesto. El presupuesto se disminuye, la desaparición del Ministerio de Justicia y pasa a ser simplemente una secretaría. El tema de que no estás cumpliendo con las condiciones y los derechos al interior de los centros, y esto va con el monitoreo de, por ejemplo, cómo está la infraestructura, cómo está el agua, qué tipo de alimentación reciben, participan todos en las actividades, tienen la vinculación familiar, tienen las actividades más allá de la psicóloga que les levanta el informe para los beneficios penitenciarios, sino que efectivamente tienen sus terapias, asisten a salud. Es decir, todo eso tienes que ir levantando y para eso necesariamente necesitas de instrumentos, digamos, no solo de memoria, sino que efectivamente puedas tener formularios y guías y fichas que te Ajá. ayuden a ir llenando esta información para que después puedas ir tabulando y puedas inclusive sacar indicadores sobre ese tema específico. Entonces, digamos un poco, yo les hablo esto de la experiencia que yo tengo porque yo monitoreé el tema del sistema penitenciario durante muchísimos años y entonces estas eran una de las herramientas que teníamos. Y cuando yo llegaba a un lugar, iba a verificar efectivamente el espacio de privación de libertad, qué estaba pasando en ese momento, pero también iba hacia lo anterior y cómo estaba pasando antes de encontrarme con determinada situación. Por ejemplo, si me encontraba espacios de aislamiento y gente aislada en ese momento. Entonces iba y verificaba por qué estaban aislados, pero qué pasaba antes de ese aislamiento. Entonces creo que el monitoreo nos permite justamente no solo lo inmediato, pero sino también ver qué es lo que hay detrás, inclusive puede ser muchos años antes como en el presente caso. Genial, gracias. Sí, ese ejemplo es súper importante y eh, luego de las siguientes intervenciones voy a hacer una mención respecto de lo que dice Cecilia. Gracias, Claudia. Sí, sumando lo que ya han Mi planteado nombre es los... Carolina. Mi nombre es Carolina. Carolina, perdón, sin No hay lentes, problema. me pongo los lentes. Juntando todo lo que han dicho ya los compañeros y compañeras, que me parece súper valioso, esa revisión así como muy a detalle de las circunstancias en términos del contexto en el que se produce la violación, no solamente ese momento, sino atrás, ¿verdad? Cifras, datos, cómo esa vulneración impacta a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Creo que esa es como una parte. La otra parte es qué pasa con el Estado, cuál era su plan de gobierno, cuál desde su Carta Nacional estaba pensada
ser la respuesta para, yo voy a hablar siempre de los derechos de las mujeres, en términos de derechos de las mujeres, luego cruzar cómo la problemática de las mujeres confronta ese planteamiento de plan nacional y en qué medida lo que está en el plan está realmente respondiendo a las situaciones de vulnerabilidad que están suscitándose, y luego también siempre es valioso revisión de los estándares internacionales frente a las demandas incumplidas del Estado y las recomendaciones que se le hacen al Estado frente a esos derechos vulnerados o en proceso o en progresividad. Gracias, Carolina. Gracias, Cecilia. Súper importante lo que dices, y tú traes a colación algo básico y fundamental, que parte de lo que podemos, la manera como podemos pensar, ¿no es cierto? Cómo hacemos esta investigación, cómo hacemos esta primera recopilación de la visión general del problema, es también pensando en los actores, ¿no es cierto? Un actor es del Estado. ¿Qué información tenemos respecto del Estado? Esa es una pregunta. Gracias, Cecilia. Humberto. Sí, vengo particularmente de las actividades extractivas, o sea, hacemos seguimiento de casos de actividades extractivas y hemos establecido una especie de seguimiento, una ficha, compuesta en 3 partes, pero la primera sobre todo contextual. Hemos definido como la identificación de los actores justamente que están en el territorio, que son, en este caso lo definimos por OPAs, denominamos a su término para actividades extractivas, caracterización geográfica, caracterización temporal y caracterización poblacional. La idea con esto es que nos da una cierta objetividad al momento de recoger los datos, nos da objetividad, no una cierta, sino nos da una objetividad en la medida de lo posible. Aparte de eso, nos permite marcar una situación previa, permanente y continua, pero que es mutable, de lo que está alrededor del caso, y con eso no enfocar y aislar al caso, sino más bien ampliar. O sea, bajo esa idea está planteado esto. Entonces, también identificamos hasta cierto punto una situación coyuntural para poder también llevar el caso, ¿no? O sea, allí lo mezclamos un poco más. Genial, gracias por compartir. Me parece siempre súper interesante escuchar cómo se hace diferente tipo de análisis de contexto. Y nuevamente, yo quisiera enfatizar de que no existe, como decir, una manera específica de cómo hacerlo, no existe está bien o está mal, existen diferentes maneras, ¿no? Y aquí estamos proponiendo una manera, sí se puede decir, bastante estructurada. Voy a repetir esa palabra que muchas veces. Sobre cómo hacer. Entonces, tomando en cuenta lo que acaban de decir, nos han dado varios ejemplos, varias situaciones, varias maneras, cómo se hacen. Esto viene al, digamos, esto refleja que existen, aun cuando todos estamos de acuerdo en que esa información contextual es importante también mirar que existen diferentes formas de hacer o de entender qué significa la información contextual y qué herramientas que están ahí podemos usar para establecer esta visión general del problema. Entonces voy a compartir ahora en la pantalla para que veamos los diferentes tipos de información que existen y que podemos combinar diferentes tipos de información al momento de pensar en eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí lo que les decía, les recomiendo, por favor, que impriman este ciclo, para que vayamos pensando en los monitoreos que realizan, en los monitoreos que leen, en los monitoreos que están pensando en hacer y piensen cómo eso se aplica a estas etapas de las que estamos hablando y de cierta manera que nos acordemos, ¿no es cierto?, qué va primero y qué va después y cómo esto es de cierta manera un círculo. Entonces el análisis de contexto está aquí y luego vamos a hablar del plan de documentación. Entonces lo que les decía, todos estamos de acuerdo que el análisis de contexto es importante, pero ¿qué tipos de análisis existen? En la plataforma ustedes van a leer que existen diferentes maneras de pensar en cuál es la información, la visión general que es importante, y ya se han hecho ejemplos de algunos, ¿no es cierto? El entorno en general, los problemas de derechos humanos que existen, por ejemplo, en una sociedad determinada, un país determinado,
Otro es el análisis de actores. Podemos empezar esta visión general estableciendo cuáles son los actores clave dentro de el monitoreo que estamos realizando. Otros son los de estructuras políticas, ¿no es cierto? Lo que nos decía Cecilia, ¿no es cierto? Cómo pensó el gobierno solucionar este problema y qué ha hecho hasta ahora. Brechas y capacidades. Y este otro, el siguiente, que muchas personas lo han mencionado y me parece que en nuestra práctica de derechos humanos actual, esto está pesando mucho, que es el tema de indicadores y datos estadísticos. ¿Y por qué pesa mucho? Yo les diría que muchas veces porque la gente dice es que no existen indicadores, no existen datos, ¿no? Y ese es uno de las quejas primero, ese es uno de las, no quejas, esta es una de las maneras, por ejemplo, de visibilizar algo. Muchas veces estamos buscando información del contexto y esa información, por ejemplo, datos estadísticos, muchas veces no hay. ¿Y eso qué significa? ¿No es cierto? Ya desde ahí, inclusive la información de la que hay y la que no hay, está transmitiendo algo que va a influir en la manera como posteriormente vamos a analizar. Y finalmente, otro tipo de análisis, siempre el análisis legal de casos o incidentes. Me parece que Cisne mencionaba, ¿no es cierto? Yo, ¿no es cierto? Decía que cuando ella estaba haciendo este monitoreo de privación de la libertad, quería saber también qué pasó antes, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con otras personas en situaciones similares? Por darles un ejemplo. Entonces, ahora que tenemos claro que existen diferentes tipos de análisis de contexto, y recalco, tal vez algunas personas dicen, bueno, esto es un poco obvio, la idea siempre es volver a cuestionarnos, ¿no es cierto?, cómo estamos desagregando cada uno de estos pasos, cómo estamos desagregando la manera como entendemos el contexto, podemos entenderlo otra vez desde distintas ópticas. Entonces, en los ejercicios que ustedes van a hacer, les proponemos pensar que inclusive para el análisis de contexto existen 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Primero es justamente establecer una visión general del problema. La segunda etapa es establecer cuál es la ecuación de riesgo, como se dice, de derechos humanos. Y la etapa 3 es el mapeo de actores. Esta es la manera como se propone en esta herramienta hacer este análisis de contexto. Ahora vamos a ir en cada una de estas etapas mirando cuáles son las preguntas que podemos plantear para identificar cada una de estas partes del análisis de contexto. Entonces, en la primera etapa, cuando hablamos de la visión... Claro. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. ¿Tienes por si acaso alguna pantalla o algo en la que estés viendo? ¿Por qué no estás compartiendo? Por si acaso. Les puedo compartir. Lo que pasa es que estoy yendo entre pantalla y pantalla. A ver, déjame ver, te puedo compartir. Esto está dentro de los contenidos, en por si acaso. Los van a tener todos acceso, como saben. La idea es que aquí veamos, ¿no es cierto?, de manera general los contenidos, que luego ustedes lo van a ver de manera específica. Entonces, nada de lo que estoy diciendo no lo van a tener luego acceso, y de hecho en fichas y cosas que ustedes pueden imprimir, etcétera, o guardar. A ver, pero te voy a compartir lo que estoy mirando, me parece importante. Entonces, bueno, estábamos aquí en la parte de los tipos de análisis, que como decía, todos y todas han hecho todo este tipo de análisis. Aquí solamente estamos desagregando y pensando que cada uno puede ser distinto y puede tener o visibilizar distintos tipos de información. Y dentro de la herramienta de este ciclo de monitoreo se proponen 3 etapas para realizar este análisis de contexto. Entonces, de hecho, no es solo la visión general del problema. La visión general del problema es la primera etapa. La segunda etapa es establecer la ecuación de riesgo de los derechos, que ya vamos a ver. Y la tercera etapa es hacer el mapeo de actores. Entonces, dentro de la herramienta, de hecho, se propone que los actores siempre deben ser parte de este análisis del contexto. Siempre es importante hacer este mapeo, y ya vamos a ver qué significa hacer un mapeo, que no es solamente un listado de los actores involucrados, ¿ok? Bueno, ya que les estoy compartiendo esta pantalla, voy a compartirles aquí. Entonces, esta ficha ustedes tienen acceso en la plataforma que están mirando, que dice etapas de análisis de contexto, ¿no es cierto? Lo que les decía, etapa 1,
etapa 2 aquí y etapa 3. Entonces no vamos a ir con todas las preguntas en virtud del tiempo, pero vamos a analizar algunas y para que tengan una idea general y sea esto más claro cuando ya hagan sus ejercicios. Entonces la primera etapa, la visión general del problema, ¿no es cierto? Aquí se dice causas, efectos, normas y lagunas. Básicamente en esta parte es identificar y articular el problema de derechos humanos o el patrón de abuso. Por ejemplo, haciéndonos las preguntas, ¿cuáles son los principales problemas de derechos humanos o patrones de abuso que existen? ¿Cómo se relaciona el problema o patrón de abuso con las normas internacionales de derechos humanos? Esto, por ejemplo, es parte de esa información contextual. No sé si alguien quisiera compartir un ejemplo de este tipo de análisis en un monitoreo que han hecho. Tal vez alguien tiene levantada la mano. No. Alguien que tal vez quisiera compartirnos en establecer esta visión general del problema. Un paso como se está sugiriendo es identificar el problema de derechos humanos como un patrón, como una generalidad. Ya se han dado unos ejemplos aquí, tal vez alguien que quisiera intervenir. ¿Qué pensaría, por ejemplo, ya hemos hablado del contexto de la crisis penitenciaria, la crisis carcelaria? Otro ejemplo es el tema de los feminicidios, ¿no es cierto? Si es que tomamos, antes de ir a un caso en particular o ciertos casos en particular, en esta parte de visión general del problema, tratamos de articular cuál es el patrón de abuso, ¿cómo describiríamos a esa situación como un patrón? ¿De qué manera pondríamos en este análisis de contexto, ¿no es cierto? Estamos tratando con un caso de violencia de género que ha resultado en muerte. ¿Cómo explicarían ustedes la visión general del problema a través de un patrón de abuso de derechos humanos? Se me ocurre que quizás, no levanté la mano otra vez, perdón. Se me ocurre que quizás lo que se podría hacer es efectivamente revisar cuáles son las estadísticas de los femicidios como que hay en el tema, cuáles tienen como caracterizaciones similares al que estamos contando como el caso específico, un poco cuál ha sido un poco la normativa que existe en Ecuador y las leyes, también para darle un contexto de que efectivamente hay, digamos, una figura en el Código Penal, de que hay una ley de este tema, no sé, como creo que son cosas como base que podrían ayudarnos a mostrar un poco que es algo sistemático, que no es un hecho aislado. Gracias, Verónica. Efectivamente, y vuelvo a compartir la pantalla. Efectivamente, como nos decía Verónica, ¿no es cierto? Algo que podríamos hacer para mostrar ese abuso, y eso lo van a ver en el 1.3 y en el 1.4, es buscar estadísticas. Todos sabemos que las estadísticas son un problema no solo en Ecuador, en muchas otras partes del mundo, pero ciertas estadísticas existen. Hay gente que ha hecho investigación, hay organizaciones que ya han sacado, han desglosado lo mismo que ellos trabajan, el número de víctimas. Hay personas que trabajan, por ejemplo, haciendo esta investigación ya en la función judicial, viendo cuántos casos entran, cuántos casos se deciden, ¿no es cierto? Hay diferentes maneras de acercamiento a establecer cómo podría ser un patrón. Pero efectivamente ese patrón que queremos visibilizar podría, y me voy al 1.3, que es lo que dice, identificar y analizar las consecuencias o el impacto del problema en derechos humanos, incluyendo individuos o grupos de individuos específicos. Está mal redactado ahí. Entonces, por ejemplo, dentro de estas potenciales estadísticas que tenemos, o cierto número, cierta información que refleje un patrón, o simplemente los casos con los que trabajamos reflejan un patrón en cierta forma, podríamos desglosarlos por edad.
o por personas que viven en cierta parte o personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Y finalmente lo que nos decía Verónica, ¿no es cierto? También sirve obviamente identificar las implicaciones legales y normativas del problema. ¿Y cómo? Nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuáles son las leyes y normas de derechos humanos aplicables? ¿Cuáles son las obligaciones legales específicas de los garantes de derechos? ¿Y cuáles son los derechos humanos que se están violando? ¿No es cierto? Entonces, en esta primera, pero recuerda, si bien esto es un tipo de análisis, porque obviamente el monitoreo estamos constantemente recopilando información y analizándola, la idea aquí es que se recopila esta información para proponer este análisis de contexto, pero de cierta forma, este todavía no es el análisis del monitoreo en sí mismo. Este es un poco el análisis de la información de contexto, ¿no es cierto? Entonces, yo recalco eso porque es importante, al menos en nuestra mente, desglosar cada uno de estos pasos y entender que aquí no estamos todavía monitoreando la situación, aquí estamos identificando el contexto y cómo las normas se relacionan con lo que estamos analizando, con lo que vamos a analizar. Y es importante un poco venir con la mente abierta a ver cosas que tal vez no habíamos visto antes, ¿no? Eso. Pamela levantó la mano. No sé si todavía quieres intervenir. Un poco como en base a lo que decía Vero antes. Por ejemplo, en el tema del femicidio me parece importante el tomar en cuenta cómo nace el femicidio, el tipo penal en particular que nace a partir de un caso que es, digamos, bastante mediático, que llama la atención por las características igual, digamos, todo lo que hubo alrededor. Me parece interesante también conocer las causas sociales por las que se da el delito y nuevamente entender que no nació por cualquier cosa, sino por un caso y una víctima en específico. Eso, y además también me parece interesante en esta idea de ir complementando con las leyes y cómo se han pronunciado tanto la Corte Constitucional, sobre todo en esta conformación, como la Corte Interamericana, no solo va a los casos en particular, sino que da como todo un contexto de esto es lo estadístico, esta es la forma en la que se da la violencia a la mujer. En el caso de la Corte Interamericana es como muy claro el patrón sistemático que viven las mujeres de violencia y aparte el tema de interseccionalidad y todo. Entonces me parece súper interesante porque los mismos jueces, tanto nacionales como internacionales, entienden que no son casos aislados. Y justamente es lo que deberíamos como todo el monitoreo debería tener este enfoque de género de decir no solo es una víctima, sino como toda esta estructura también. Tomar en cuenta eso. Justamente para complementar lo que dices, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, pedíamos que cuando consideren sobre qué les gustaría escribir un reporte aplicando a lo largo del curso cada una de estas herramientas, es justamente pensar cómo el género va a transversalizar su análisis, no que el caso tiene que ser específicamente de un problema de género, bueno, todo tiene género, pero ustedes saben a lo que me refiero, sino como siempre poder analizar, utilizarle, ¿no es cierto?, como una herramienta analítica y obviamente metodológica en el trabajo que hacemos. Amalia. Justo. Sí, o sea, yo también iba a decir algo agregando a eso que es interesante porque el femicidio obviamente es un tipo penal, pero muchos fiscales optan por no pedir femicidio porque tienen una carga de la prueba mayor. Entonces, obviamente hay que tomar ese contexto también de qué tan duro es probar el femicidio y cuántas veces, o sea, también considerar cuántos asesinatos a mujeres han existido y si podrían considerarse como femicidio, incorporarlos tal vez, eso también podría ser interesante en un análisis de contexto, creo yo. Claro, y esto regresa, ¿no es cierto?, a cómo, a mí sinceramente la parte de la información del análisis de contexto a mí me parece fascinante porque es la parte donde aprendemos y desaprendemos lo que rodea a una situación en particular y que de hecho va a afectar la manera en cómo lo vemos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos esta visión, ¿no es cierto?, de la justicia como inoperante en ciertas cosas, pero luego analizamos también en esta recopilación de información, tal vez también, ¿no es cierto?, los cuellos de botella procesales que de hecho afectan. Y no digo que esto es lo que está diciendo Amalia, pero ahorita se me ocurre en relación a lo que mencionó, de que por eso es que en esta parte es importante tratar de abarcar la mayor cantidad de información que podamos para nosotros, como ir viendo qué información se conecta, como esta visión general y al mismo tiempo
cómo esto va a incidir en la manera como entendemos lo que estamos monitoreando, como la persona que va a leer nuestro reporte, y eso es lo más importante, porque con eso vamos a hacer la incidencia, va a entender, ¿no es cierto?, de mejor manera cuáles son, qué es lo que le rodea a esta situación en particular. Cecilia. Sí, lo que yo quería justo también es mencionar en otros proyectos en los que nosotros nos estamos planteando cómo empezaría a analizar este tema de enfoque de género. Porque en tema de violencia de género o en tema de violencia intrafamiliar, yo creo que es un poco más aterrizado, o sea, más aterrizado el tema de, bueno, y cómo las mujeres sufren o son afectados sus derechos o cómo, o qué herramientas utilizar para defenderlos. Pero particularmente veo que es complejo entender cómo este enfoque puede ser implementado en todo tipo de investigación, porque eso más o menos se dio a entender de las lecturas que se subió a la plataforma. Y ahí lo que dice es tener siempre el enfoque de género. Entonces ahí yo no sé si de pronto podríamos profundizar un poco más con el objetivo de entender, porque si analizamos los casos con temas de violencia de género o con violencia intrafamiliar o con temas, claro, y ahí hay más datos estadísticos. En otros temas creería que hay pocos datos. Podemos valernos de la investigación, de lo que diga la doctrina, sí, pero sí me surge la duda en cuanto a este tema de cómo tener en cuenta siempre el enfoque de género en todos estos procesos de monitoreo. Entonces, ahí me encantaría tener un poco más de profundización más bien. Ya, gracias, Cecilia. Esa es una pregunta súper importante y te agradezco que la hagas porque es importante discutir esto. Te voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Justamente en el análisis de contexto, en esta etapa, es una de las etapas, yo creo, donde tal vez podemos poner los cimientos para transversalizar este análisis. ¿Por qué? Porque en esta parte donde estamos poniendo, ¿no es cierto?, lo que le rodea a una situación, vamos a decir, el tema de la crisis penitenciaria, trayendo este tema que lo traje desde un principio, ¿no es cierto? Ahorita, el tema de lo que pasó en la penitenciaría del Litoral es una situación que afecta a una cárcel donde están personas que se identifican como hombres. ¿Y cómo podemos hacer un análisis de género ahí? Yo te pregunto a ti, ¿cómo podríamos hacer un análisis en la información contextual sobre esa situación? ¿Qué te parecería importante mencionar respecto de esa situación en relación al género? Yo diría, a ver, cuáles son los efectos hacia a los miembros de familia de esas personas que fallecieron, por ejemplo, y particularmente los efectos en las mujeres, sean las esposas o las madres o las hermanas de las personas que fallecieron en la cárcel, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo te digo, esta información que tú me la estás diciendo es algo que yo inclusive la he leído, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está denunciando, ¿no es cierto?, que quien sostiene las cárceles son madres, son esposas, son tías, son hermanas, son hijas, en general son mujeres. Pero esto es porque alguien en algún momento lo miró. Alguien en algún momento dijo, ¿quién está sosteniendo esto? Y haciendo, ¿no es cierto?, ese levantamiento de información, pues resulta que las que están llevando la comida, las que están llevando la plata, las que están hablando con el abogado, son mujeres, y esto saca a la luz esa situación. Por otro lado, hay otras organizaciones como Es de Conocimiento, me imagino aquí, ¿no es cierto?, que se está denunciando el tema de que no se respeta la identidad de género al momento durante la privación de la libertad, de manera general. Esta es otra situación, igual, que de monitoreos sale esta información. Entonces, mi respuesta para ti sería que una manera de transversalizar, hablando de los datos, es justamente buscando en cada una de estas preguntas, en cada uno de estos elementos que hemos hablado, ¿no es cierto? Existen diferentes tipos de análisis, por ejemplo, políticas públicas, de una situación en general. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo esa política pública, que es parte de este contexto, tiene alguna incidencia respecto del género. Tiene incidencia respecto en la vida de las mujeres, tiene incidencia respecto en la violencia de género, tiene incidencia en la manera como las personas se identifican en su identidad de género. E inclusive, te voy a dar ahora otro ejemplo para no irnos solamente a las mujeres.
yo trabajé una vez en cuestiones de violencia en la frontera aquí en Estados Unidos y Centroamérica. Y una vez me fui a una reunión en donde alguien me mencionaba justamente el tema de el problema que existe de tantos hombres que migran, dejan a sus familias y luego pasan por muchos problemas de cuestiones de situaciones de depresión por estar solos y lejos de su familia. Y eso cómo afecta en el ejercicio de sus derechos, en el tema de poder acceder a servicios legales para temas migratorios. Y eso era un fenómeno que se veía en los hombres, que se manifestaba de una manera que incidía más en los hombres por el rol que culturalmente tienen de los países de donde vienen, de ser ellos quienes abandonan primero el hogar y les dejan a las mujeres con los hijos, ¿no? Entonces, esto también tiene un componente que podemos analizarlo desde una perspectiva de género. Entonces, no tiene que ser algo que nos diga así directamente, sino que la idea es invitar a cómo cuestionamos eso con la información que tenemos o que no tenemos, que nos podría hacer pensar en cómo incide desde la perspectiva de género. No sé si está un poco más claro. Sí, muchas gracias. Chévere. Bueno, estamos un poco apretados con el tiempo. Si alguien tiene que salir, pues no hay problema. Me disculpo que nos estamos tomando un poco más. Les voy a pedir a quienes pueden que nos quedemos unos minutos más solamente para compartirles el otro tema que vamos a analizar ahora, que es el tema del mapeo de derechos humanos. Solamente para finalizar con el análisis de contexto, como les decía, hay dos etapas más, ¿no es cierto? Entonces, esta visión general se plantean estas preguntas en la ficha que compartí con ustedes, que ustedes pueden tener acceso, que van a tener acceso. Están las otras dos etapas, que es básicamente la ecuación del riesgo, que es básicamente entender la intensidad y el daño o perjuicio que un determinado problema puede dar lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente trayendo el tema de la violencia de género, muchas veces trabajamos con situaciones en las cuales la persona efectivamente está en una situación de mayor intensidad y potencial daño, o cuestiones, por ejemplo, vamos a traer el tema de las personas que trabajan con defensores criminalizados, ¿no es cierto? Cuando hay personas que están potencialmente siendo perseguidas, ¿no es cierto? Esa es una situación en donde el riesgo es mayor, pero hay otras en donde el riesgo es menor. Entonces, justamente las preguntas que se hacen aquí es cómo abordar el riesgo en la situación en la que estamos o vamos a hacer el monitoreo, otra vez como parte de esta información contextual, porque es importante abordar eso desde el principio. Y el último paso es el mapeo de actores. Entonces, en el mapeo de actores, en los ejercicios que van a hacer, se hace un ejercicio práctico en donde ustedes van a poder, digamos, hacer algo un poco, si se puede decir, más creativo sobre cómo identificar los actores que son parte del monitoreo de la situación que ustedes quieren monitorear. Pero antes de llegar a eso, existen aquí las preguntas o las ideas para pensar en cómo identificar a esos actores y a esas fuerzas en acción, como se dice aquí. Entonces, algo obvio, y lo primero que vamos a hacer es identificar a los titulares de los derechos sobre los que estamos monitoreando y a las organizaciones que los apoyan. Luego, también un poco obvio, es identificar a los titulares de los deberes, en este caso, por ejemplo, al Estado, sobre que tienen deberes específicos, por ejemplo, de respeto, protección, cumplimiento de derechos, etc. Y no ir al Estado también, ¿no es cierto?, solo como el Estado, sino específicamente quién, ¿no es cierto?, en esa cadena de mando, quién va a ir hacia abajo ya con las obligaciones específicas. También podemos identificar a los perpetradores, si es que es posible, si es que la situación en la que estamos hablando se puede dar lugar a eso. Y otras fuerzas de acción, como se dice aquí, que tienen influencia positiva o negativa en el tema,
Pueden ser grupos de interés económico, político, social, bloques de poder, ONGs, y un ejemplo muy importante aquí es los medios de comunicación, activistas, etc. Aliados potenciales también. Y en la parte final del mapeo de actores dice crear un mapa de actores para el problema específico. Entonces, ¿cómo les sugerimos que creen el mapa? Y para esto les voy a compartir otra pantalla. Más o menos lo que les pedimos es que hagan una especie de ejercicio en este sentido. Les compartimos una ficha con la parte que está aquí en gris, que tiene estos 3 niveles, ¿no es cierto? Y la idea es poner en colores diferentes actores. Aquí estamos poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? En amarillo van actores estatales, en verde son actores de la sociedad civil, en la tarjeta rosa son las potenciales víctimas, en la celeste los posibles perpetradores. En la naranja establecen cómo se relacionan los unos con los otros. Y se dice, ¿no es cierto? Cada tarjeta deberá tener identidad, función o poder o influencia y si creen algún otro detalle. Ahora, el mapeo en sí mismo consiste en que van a ubicar a cada uno de estos actores en diferentes niveles de influencia. Entonces, aquí serían los directos involucrados como en el centro, que son, vamos a decir, los potenciales víctimas, irían aquí. Y luego los niveles de influencia, ustedes van a analizar, ¿no es cierto? ¿Quién influye directamente en el problema? ¿Quién influye pero no directamente? Y en tercer lugar, ¿quién podría tener interés en términos generales? Este mapeo tiene por finalidad justamente hacer esa reflexión de cuando hablamos de actores, otra vez, ir más allá de decir estos son los actores involucrados, sino que reflexionemos en el poder que tienen en la situación sobre la cual estamos monitoreando. Tal vez, inclusive, esto significa inclusive que tenemos que entender mejor cómo influencian esos actores que nosotros consideramos tienen poder en esta situación. Tal vez no tenemos claro si tienen una influencia directa o no directa. Y justamente el mapeo nos va a servir para establecer con más claridad en qué consiste esa influencia directa y en qué consiste esa influencia no directa. De la manera que cuando ya lleguemos al análisis, ¿no es cierto?, para escribir nuestro reporte, vamos a tener mucho más claro de qué forma se generan esas influencias. Entonces yo no les puedo decir aquí cómo, porque justamente en el caso que ustedes están proponiendo, se está proponiendo que hagan ustedes ese ejercicio y de cierta manera argumenten por qué o por qué no los actores que han identificado tienen influencia y de qué forma. Y cómo van a decir cómo se refleja la influencia es en esta tarjeta de relaciones. Entonces, si decimos, por ejemplo, que el Estado tiene una influencia no directa o tiene una influencia directa, tenemos que explicar por qué en esta tarjeta naranja. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esta tarea me parece súper interesante. Tal vez, no sé si la han hecho antes, espero que les sirva. Este es el primer paso o estas son las primeras acciones que van a hacer dentro de su ciclo de monitoreo. Cualquier cosa voy a estar a las órdenes a través de WhatsApp. Esta primera semana, digamos, estuve full time disponible porque sabía que necesitábamos un poco ajustarnos ya a esta modalidad. Pero en general les quería comentar que en general voy a tratar de responder en las tardes, pero no voy a estar disponible en las mañanas. Entonces, si no respondo rápido, sepan que en las tardes voy a responder. Si tienen alguna otra pregunta, el micrófono está abierto. De lo contrario, nos podemos despedir y les agradezco a todos y todas por estar aquí. Genial. Nos vemos la próxima. Carolina. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.